Buenos días a todos, mi nombre es Jonathan Ruiz. En el día de hoy vamos a ver el trabajo práctico número 1 correspondiente a la materia Teoría General del Proceso. Para comenzar, en cuanto a lo que es el derecho procesal, vamos a ir recorriendo algunos conceptos que van a ser necesarios para la realización del trabajo práctico número 1, como ya les he mencionado. Sin embargo, voy a dejar asentado que esto no reemplaza y por supuesto de ninguna manera no quita que ustedes tengan que leer el material en plataforma. Esto simplemente son los conceptos que no pueden faltar para poder realizar dicho TP. Bien, en cuanto al derecho procesal, vamos a comenzar por la realización indirecta del derecho, es decir, vamos a hablar del derecho positivo, el cual está integrado por normas sustanciales que van a tener los códigos de fondo, es decir, el código civil, penal, etc. Para aquellos que no están familiarizados con el vocabulario, cuando hablamos de los códigos de forma, hablamos de los códigos de rito, es decir, los códigos procesales, el código procesal penal, etc. Ahora, cuando hablamos de códigos de fondo, hablamos del código que, para que ustedes lo puedan diferenciar fácilmente, contiene la ley en sí, es decir, el código penal, no el procesal penal, por ejemplo. Entonces, ya aclarada esta cuestión, vamos a adentrarnos en que las normas procesales, como ya he dicho, las vamos a encontrar en los códigos de rito, es decir, el cómo se lleva a cabo el proceso. Si nosotros queremos saber, según este ejemplo, cómo se lleva a cabo el proceso penal, vamos al código procesal penal, porque el código penal es el que aplica la norma, pero el código procesal penal es el que nos dice de qué manera la vamos a aplicar en el fuero penal. Entonces, cuando esto es violado, el rito es violado, se altera ¿qué cosa? Se altera el orden jurídico, ¿no? Y por tal el orden público, obviamente, ¿no? ¿Por qué? Por el incumplimiento de una orden sustancial, es decir, se aleja de lo que se conoce en derecho procesal como el debido proceso, y es ahí donde cabe la composición de la controversia con o sin intervención de un órgano judicial. Bien. Aclarada esta cuestión introductoria, vamos a el concepto. ¿Qué es el derecho procesal? El derecho procesal ha tenido cantidad de definiciones y todas más o menos completas, son bastante correctas, se acercan bastante. Ahora bien, la que vamos a utilizar, según la autora Clarió Olmedo, de la bibliografía obligatoria, define el derecho procesal como un conjunto de principios y normas jurídicas que van a regular la actividad judicial del Estado y está para con los particulares en lo que hace a la realización indirecta del derecho. Por eso, en sí, decimos que no analiza solo normas positivas, sino que también va a comprender el cómo se aplican los principios y estas normas positivas en lo que hace al derecho. Ahora bien, en cuanto a qué contiene, cuál es el contenido del derecho procesal, vamos a estudiar en esta materia las reglas de organización y cómo se atribuye la competencia del Poder Judicial. Eso lo vamos a ver en jurisdicción y competencia de manera bastante amplia, porque por supuesto vamos a tener, por ejemplo, competencia en razón de grado, etcétera, etcétera. Hay varias categorías que las veremos más adelante cuando corresponda. Por lo pronto se va a ocupar también de la estructura de los órganos judiciales, de los poderes y qué debe y no debe hacer cada uno de sus integrantes en cuanto a sus garantías y sus incompatibilidades, ¿no? Y mucho cuidado acá, porque esto no solo avala a los jueces, sino también a los auxiliares de justicia, desde un notificador, por ejemplo, hasta un secretario, prosecretario, etcétera, ¿no? También va a comprender el análisis de la forma organizacional de lo que hace el Ministerio Público y el sistema que se halle ligado a los integrantes de este, contemplando las reglas de lo que hace a la distribución de la jurisdicción de todos estos órganos nombrados, y así los va a dotar de más o menos, según corresponda,
competencia en virtud de los principios políticos procesales. Bien. Ahora, en cuanto a los caracteres del derecho procesal, tenemos 4: público, realizador, secundario y autónomo. Esos son los 4 caracteres del derecho procesal. Mucho cuidado acá, porque muchos suelen confundirse con otros conceptos que veremos más adelante y suelen agregar el 5.º elemento, que es el teleológico. Aquí viene la confusión. Ese elemento existe, lo vamos a ver más adelante, pero pertenece a otro concepto y a otra categoría. Los caracteres, repito, del derecho procesal son nada más que 4: público, secundario, realizador y autónomo. En cuanto al carácter público, vamos a hablar de la oficialidad, es decir, cuál es el rasgo que caracteriza la oficialidad, bueno, la publicidad del proceso. Bien, ¿por qué? Porque integra el derecho público interno de lo que hace a la nación argentina. ¿Por qué? Por una obviedad, lo ejerce un poder del Estado, en este caso el poder judicial, ¿no? Y también tenemos que ver que la realización, ya sea, bueno, tenemos después más adelante, directa o indirecta del derecho, en sí la realización del derecho persigue fines que son públicos, ¿bien? Independientemente, por supuesto, si se puede o no resolver sobre un derecho disponible o un interés exclusivo de partes, según el caso que estemos hablando. Va a ser secundario, porque el derecho de fondo va a preexistir de manera cronológica al derecho procesal, ¿no? Si bien cabe aclarar que se sirve uno del otro de manera recíproca y no puede existir uno sin el otro, pero la efectividad de uno depende de la actuación conjunta. Bien. Es realizador porque justamente está dirigido a que se logre efectivizar la realización del derecho de fondo. Por eso cualquier tipo de norma del que hablemos en cuanto a derecho procesal, su fin ulterior, es decir, el fin último, es que sea una norma realizadora. ¿Por qué? Porque a través de esta norma realizadora del derecho procesal es que los individuos van a actuar de manera individualizada en cuanto a las normas del orden jurídico. Bien. Por otro lado, es autónomo porque, si bien, lógicamente, el carácter secundario del derecho procesal especifica que éste va a servir de medio para la realización del derecho, también se va a adecuar a los derechos sustanciales, pero no por eso, no por esa adecuación que sucede, el derecho procesal en sí pierde su autonomía ni tampoco su unidad. Bien. Ahora, habiendo aclarado ya los caracteres del derecho procesal, vamos a ver cuál es el objeto. ¿Para qué sirve el derecho procesal? Más allá de lo ya dicho, que es persecución de los fines públicos, ¿no? Bien, el régimen, cualquier régimen que tenga procesal de un país, ¿no?, tiene una trascendencia social, es decir, este régimen influye en la sociedad de ese país, tanto a nivel social como a nivel económico, lo que se va a traducir en consecuencias políticas, ¿bien? Y es acá donde se torna más complejo el derecho procesal, es decir, en la administración de justicia. ¿Por qué? Porque va a resultar cara, ineficaz, va a resultar tardía, más allá de, por supuesto, diversos conceptos que veremos más adelante, como el concepto de economía procesal, el juzgar determinados tipos de delitos en un solo juicio o determinados tipos de fueros, como el fuero de atracción, pero eso lo veremos más adelante. Ahora bien, en cuanto al objeto del derecho procesal, según Clario Olmedo, se puede afirmar que entre los objetos que son de conocimiento del mismo, es decir, del derecho procesal, del derecho civil, del derecho penal, etc., se van a identificar elementos que son comunes a todos ellos y se van a manifestar como suficientes para justificar una teoría general común a todas las ramas. Por eso es que la materia se llama teoría general del proceso. No hablamos en sí de un tipo específico de proceso y dejamos otros afuera. Bien. Por eso es que, como todos sabemos, el Estado
y aquellos que no lo saben lo van a aprender ahora, el Estado ejerce un poder. Es el poder de administrar la justicia. Ahora bien, ¿por qué lo ejerce el Estado y no lo ejerce otro ente que se pueda llegar a crear? Porque el Estado tiene poder de policía, en este caso, ¿bien? Entre los varios poderes, si se quiere, que conlleva, que conlleva el poder de policía en general, varias facultades, perdón, no poderes, no me salía la palabra. El Estado administra justicia, por supuesto, a través de su órgano competente, creado para tales fines, que es el Poder Judicial. Y en base a este Poder Judicial, de ahí se van desprendiendo los organigramas, como por ejemplo organizar la magistratura, fijar las atribuciones, los deberes, las incompatibilidades, que compete, que no compete, sancionar normas procedimentales, que por supuesto van a ser compendiadas en los códigos de rito. Por eso el Estado ejerce y abroga para sí este poder de jurisdicción. Bien, otra, por ejemplo, de las aplicaciones es se abroga el poder punitivo para sí en base al poder de policía en el derecho penal, ¿no? Hablando por exclusivamente, es decir, el poder punitivo, el poder de castigo, el Estado se lo reserva para sí, nuevamente a través del órgano correspondiente, el Poder Judicial, hablando específicamente del proceso penal. ¿Vieron? Pero, como venimos viendo hasta ahora, estamos viendo teorías que tienen muchas cosas en común, teoría general del proceso. Pero yo les voy dando algunos adelantos para que vean que también se puede puntualizar. Ahora bien, en cuanto a las precisiones, ya estamos hablando de teoría general, ahora vamos a ir aproximándonos y siendo un poco más precisos. En cuanto al proceso judicial, ¿bien? ¿Por qué? Porque el proceso judicial es el principal objeto del derecho procesal. Es decir, el derecho procesal como fin ulterior tiene el respeto por el debido proceso, es decir, el proceso judicial. Ahora bien, si bien esto es primordial, no quiere decir que sea el único, sino que en realidad es el más amplio. ¿Por qué? Porque además de todo esto va a comprender, como ya hemos dicho, analizar principios, normas, legislaciones, competencias formales en cuanto a la organización del Poder Judicial. Por eso, cuando nosotros nos preguntan qué es finalmente y de manera puntual el proceso judicial, nosotros debemos definir el proceso judicial como una serie gradual, progresiva y concatenada de actos cumplidos por órganos públicos predispuestos o particulares interesados y que persiguen determinados fines. Lamentablemente sí, va de memoria esta definición. Ahora bien, yo les había hecho un adelanto del fin mediato e inmediato en cuanto a la realización indirecta o directa del derecho, ¿bien? El fin inmediato es que se fijen los hechos, porque si no hay fijada una controversia no hay un problema, ¿bien? Claramente no hay controversia, no tenemos un problema entre dos polos o dos particulares, por ejemplo. Por eso la primera cuestión importante es la fijación de los hechos y después, por obviedad, la aplicación del derecho. Ahora, el fin mediato está justamente en el punto de vista de los valores públicos colectivos, es decir, la obtención de la paz social, el restablecimiento del equilibrio. Bien, porque aquí voy a hacer una pequeña pausa. Si nosotros, una pregunta que yo hago muy común en los exámenes a los alumnos, defíname qué es el derecho. Y sin importar el grado, es decir, incluso aquellos que están a 5 minutos de recibirse, algunos no pueden contestar esta pregunta. ¿Por qué? Porque todo el mundo la da por obvia. ¿Cómo no voy a saber lo que estudié hace 8 años? Y cuando la intenta poner en palabras, ahí se dan cuenta que lo obvio, como siempre digo yo, es lo más complejo porque uno lo da por obvio. Teniendo más de 10 autores, 10 definiciones, todas ellas correctas, no pueden hacer una sola. Entonces, ¿por qué hago una pausa acá y por qué introduzco esto que parece que no tiene nada que ver? Por ejemplo, Ulpiano es un jurista, ¿no? Nos va a decir que el derecho
es dar a cada quien lo que le corresponde. Y a su vez nos va a informar que es un concepto utópico, idílico, llámenlo como quieran, es lo mismo. ¿Por qué? Porque esto no se puede. ¿Por qué no se puede? Porque la sentencia va a salir favorable a uno o a otro, no a ambas partes. Por ende, una de las partes, aquella que la sentencia no le sea favorable, va a sentir conculcado su derecho. Por eso es que, por ejemplo, existe el derecho de apelación y demás. Y es aquí que por eso hice la pausa en cuanto a la obtención de la paz social y el restablecimiento del orden jurídico alterado. Bien. En cuanto al proceso y el procedimiento, hablamos de una estructura que es evolutiva al proceso judicial. ¿Por qué? Porque se mueve en base a estímulos, acción, excepción, jurisdicción, muchos conceptos que vamos a ir viendo más adelante, pero para que vayan teniendo una idea, en función del requirente, la defensiva o la jurisdicción. Van a actuar conforme a reglas adjetivas. Ahora bien, tenemos que tener muy en claro, es muy importante, la diferencia entre proceso y procedimiento. El proceso va a representar un conjunto de actos necesarios para obtener la decisión de un caso concreto por parte de algún órgano determinado. Bien, en cambio el procedimiento constituye cada una de las fases y o etapas que el proceso comprende. ¿Por qué decimos esto? Porque vamos a aprender un poco más adelante que las etapas en derecho procesal son preclusivas. Es decir, la preclusión de instancia. Cuando una instancia concluye, quiere decir preclusión, no puede volverse para atrás. Lo que se hizo y lo que no se hizo se perdió y se avanza de instancia. En este caso, ¿bien? Ahora, en cuanto a los caracteres, es aquí donde surge la confusión, y aquí es donde va como elemento el teleológico. Es un carácter del derecho procesal. Bien, los caracteres son 4: público, autónomo, complejo y teleológico. Bien, volvemos un poco a rememorar. Es público, ¿por qué? Porque responde a fines públicos y por tal excede el interés privado. Bien, y como esto sucede, se tiene que llevar a cabo según el código de rito. Es autónomo porque tiene su raíz en la doble relación que se suscita en el proceso tanto sustancial como procesal, como he explicado antes. Por otro lado, va a ser complejo porque actúan diferentes sujetos procesales con diferentes atribuciones y que persiguen diferentes fines. Fines particulares, por supuesto, independientemente del derecho que persigue el fin público. Y va a ser teleológico, ¿por qué? Porque se explica la idea del cumplimiento del fin individual o social. ¿Bien? Ahora, yo les aclaro, teleológico, como les dice ahí, es un adjetivo que refiere a lo vinculado a la teleología. Es decir, aquello que está centrado en la causa final. Cuando ustedes le dicen el fin ulterior, es el fin último, ¿no? El objetivo. Y cuando les dicen el fin teleológico, les están diciendo exactamente lo mismo con otra terminología. ¿Bien? Ahora, en cuanto a la relación entre el actor y el demandado, ¿bien? A grosso modo, en el trámite de un procedimiento judicial se van a vincular el actor y el demandado en una doble relación, ¿bien? Por eso yo cuando doy la materia contratos, por lo menos para ustedes que recién empiezan, yo no hablo de actor y demandado, hablo de centros o polos. ¿Por qué? Porque ustedes, que recién empiezan, pueden interpretar actor y demandado como una persona de un lado y otra persona del otro, es decir, una persona que demanda y una persona que es demandada. Ahora bien, si yo les planteo el caso de un litis consorcio, puede ser dos partes y cada parte puede estar integrada por 257 personas, si se quiere. Y no dejan de ser dos centros de interés, dos polos. Por eso, para no, por lo menos ahora que recién empiezan, yo no uso esta terminología de actor y demandado porque no siempre va a ser físicamente una persona contra una. Pero el actor y el demandado se van a vincular, como dije, por una doble relación sustancial en el proceso.
Ahora, según Claría Olmedo, estas categorías procesales se van a delimitar en situaciones pasivas y activas, que por supuesto van a surgir en virtud del ejercicio de los poderes de realización, aquí hablamos del directo y del indirecto, de la jurisdicción, de la excepción, etcétera, ¿no? Y también de estas atribuciones que venimos hablando facultativas. La atribución facultativa es básicamente una facultad, ¿no?, que se va a manifestar en el reconocimiento del actor del poder de acción en el campo civil. Es decir, yo estoy atribuido facultativamente para poder demandar a quien quiero demandar. Tengo todos los requisitos para poder ejecutar una demanda. Por otro lado, esta atribución facultativa también lleva su contracara, que es la sujeción facultativa, que es básicamente el fin ulterior de la persona, satisfacerme a mí mismo, que soy quien quiere demandar a la otra persona, para prevenir un perjuicio futuro. Por otra parte, tenemos la atribución impuesta, que es una exigencia legal, básicamente aquí hablamos ya del juez, en cuanto a la posición del mismo frente al proceso. ¿Por qué? Porque tiene la obligación de pronunciarse ante un simple requerimiento de parte. Ahora bien, el juez puede pronunciarse a favor o en contra. Lo que no puede hacer es dejar de fallar, ¿no? Por ejemplo, basado en el oscuridad de la ley o el silencio. El juez tiene la obligación de fallar, no fallar a favor, eso es otra cosa. Y así como la atribución facultativa tiene su contracara, que es la sujeción facultativa, la atribución impuesta que acabo de escribir también tiene su contracara, que es la sujeción impuesta. Y esto implica en sí una situación que es diferente. ¿Por qué? Porque se va a requerir que el sujeto actúe por razones que atienden al interés público. Es decir, podríamos ejemplificarlo con un testigo. Ahora, en cuanto a las nociones generales, ya habiendo aclarado esto, ¿cuáles son los principios que gobiernan al proceso? Bien, vamos a hablar de la publicidad, de la bilateralidad y de la inmediación en principio. En cuanto a la publicidad, que ya estuvimos hablando, implica que los actos se cumplen en un proceso y tienen que ser conocidos en forma irrestricta, tanto por la sociedad como por los intervinientes. A ver, aquí voy a hacer otra pausa, y esto es en general salvo determinadas cuestiones que, por ejemplo, podría ser, no sé, un secreto de sumario o alguna otra muy puntual cuestión que haya que solicitar un permiso mediante la ley de acceso a la información pública, por cuestiones que son muy delicadas. Bien, pero eso lo vamos a dejar para más adelante, así no se confunden. ¿Por qué? Porque en sí el principio de publicidad es la esencia del sistema democrático de cualquier gobierno democrático. De ahí viene, o está ligada, no deviene, pero de ahí está ligada la palabra democracia, ¿no? Como bien les dije, también vamos a hablar del principio de bilateralidad, porque el debate, la controversia, si se quiere, procesal, está suscitada, ¿para qué? Para que haya una preservación, una igualdad, ¿no?, de los contendientes al momento de que estos quieran hacer prevalecer su derecho. El concepto que vamos, o principio en realidad, que vamos a ver más adelante, de igualdad de armas. Por eso es que esta regla de bilateralidad también se lo conoce como el principio, lo pueden encontrar en otros libros, de contradicción, bien, cuya raíz es constitucional. Ahora bien, esta contradicción o bilateralidad, ¿no?, resume básicamente que toda decisión judicial tiene que ser tomada de manera previa a que se haya dictado una igualdad de oportunidades a todas las partes, ¿no? Por eso es que en sí el sistema garantiza normas que establecen sanciones violatorias para las personas que cometen justamente violaciones en estas cuestiones. Incluso si esta persona fuese el juez, ¿no? Porque una sentencia que no cumple, por ejemplo, con determinados requisitos de fondo y forma de los presupuestos sentenciales, puede ser devenida en abstracta, ¿no? Incluso puede anular todo el proceso.
Bien, esto ha sido todo por hoy en cuanto al trabajo práctico número 1 y la conferencia del mismo. Cualquier cosa estoy a su disposición para futuras consultas.